En los últimos años se ha puesto de moda seguir dietas sin gluten a pesar de no ser celíaco, por creer que ayuda esto a perder peso y así a reducir la hinchazón. Vamos a hablar de ello con Fernando Fabiani, que es nuestro doctor de cabecera. Fernando, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, esto es lo que se está diciendo últimamente, pero vamos a empezar por el principio, antes de que me contestes a esto. ¿Qué es la celiaquía exactamente? Bueno, la celiaquía, aunque popularmente decimos que es una intolerancia al gluten, realmente no es una intolerancia, realmente se parece más a una alergia. Las personas que tienen celiaquía, su cuerpo reconoce como algo peligroso el gluten. El gluten es una proteína que encontramos en determinados cereales, fundamentalmente trigo, avena, centeno y cebada. En los más habituales, seguramente el trigo, el que más forma parte de nuestra alimentación. Como digo, las personas que tienen celiaquía, su organismo reconoce el gluten como algo peligroso para ellos. El gluten es una proteína normal y corriente, la reconocen como peligrosa y eso produce un mecanismo inflamatorio, un mecanismo de defensa parecido a lo que ocurre en la alergia, que afecta fundamentalmente al intestino. Por eso las personas que padecen de celiaquía no deben tomar nada de gluten, porque en su caso realmente puede poner en riesgo importante su salud. Entonces, ¿los síntomas cuáles serían? Lo que nos puede hacer pensar que somos alérgicos, ¿no? O intolerables, mejor, intolerantes al Bueno, gluten. aunque usamos la palabra intolerante, es más adecuado alérgico. Lo que pasa es que no nos suena alergia al gluten, ¿no? Sí. Pero realmente el mecanismo autoinmunitario es lo que ocurre en las alergias, no es una intolerancia. Pero las personas que padecen celiaquía, efectivamente, a ver, los síntomas son muy diversos. De hecho, se calcula que hay una gran parte que son prácticamente asintomáticos y que tienen pequeñas digestiones pesadas. Fíjate hasta qué punto, Silvia, que los datos son que 1 de cada 100 personas tiene celiaquía en el mundo, 1 de cada 100 personas, pero se calcula que 7 de cada 10 celíacos no saben que lo son. Y probablemente no lo son porque sus síntomas son bastante leves, no dan mucho la cara, la persona no le presta atención y probablemente ni siquiera su médico cae en ello, porque realmente da pocos síntomas. A los que le da síntomas en condiciones, y habrá personas que nos están viendo, se reconoce digestiones muy pesadas, una diarrea muy importante, pérdida de peso, en los análisis aparecen que no se están absorbiendo nutrientes, las vitaminas, el hierro, es decir, da la cara de manera muy evidente, pero es verdad que hay casos muy leves o prácticamente asintomáticos. Y es cierto entonces que el gluten está en muchísimos alimentos que consumimos. Todos los alimentos que tengan esos cereales. Hemos dicho trigo, avena, centeno y cebada. Hemos dicho los 4 principales. Hay 2 o 3 menos habituales que también lo tienen, pero bueno, seguramente el campeón, el trigo. O sea, el que está en toda nuestra alimentación, el que uno se encuentra por todas partes, es el trigo y por eso es por lo que tienen que tener mucha precaución, porque para estas personas no deben tomar ni la mínima cantidad. No es cuestión de reducir el consumo, deben quitar por completo... ¿Por qué les puede pasar? Bueno, lo que puede ocurrir es que primero se altere fundamentalmente el aparato digestivo, se pueden quedar sin vellosidades intestinales prácticamente, estos problemas de absorción, y luego la digestión sabemos que está conectada con todo y al final puede tener muchas repercusiones a nivel sistémico. Bueno, entonces, ¿es cierto eso de que hay personas que retiran el gluten de su dieta para intentar adelgazar? Me parece... Fíjate, no es que sea cierto, Silvia, es que se calcula que 9 de cada 10 personas que hacen una dieta sin gluten podrían tomar gluten. O sea, que no es que haya personas o que haya cierta moda. 9 de cada 10 personas. 9 de cada 10. La mayoría de las personas, inmensa mayoría que hacen una dieta sin gluten. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente porque últimamente prácticamente parece que el gluten fuera un veneno. Y bueno, a ver, el gluten es muy peligroso para las personas que no pueden tomarlo. Para el resto no tiene problema. Pero estamos asociados a productos sin gluten a me va a hacer adelgazar, me va a hacer prevenir enfermedades, va a mejorar mi aparato digestivo. Y usted le va a mejorar el aparato digestivo a quien lo tomaba y no puede tomarlo. Pero a las personas que no tienen ningún problema. ¿Y esto a la larga puede tener consecuencias en nuestro...? Bueno, tenemos que tener presente una cosa importante. A ver, el gluten ni es un veneno, hemos dicho, lo pueden tomar las personas que no tienen celiaquía ni intolerancia al gluten de ningún tipo, pero tampoco es imprescindible. Es decir, no es que si no tomo gluten, el gluten al final es una proteína que está en un cereal y yo puedo cambiar, en vez de trigo, pues tomo maíz o tomo arroz. O sea, no que provoque un déficit nutricional no tomar gluten. El tema es qué hago para no tomar gluten. Y te voy a poner 2 ejemplos. Una persona celíaca o no, decide dejar de tomar gluten. Y para dejar de tomar gluten, empieza a tomar más fruta, más verdura, más legumbre, más fruto seco y cambia el trigo por el arroz y el maíz. ¿Va a estar peor de salud? En absoluto.
si me apuras, va a estar incluso mejor. ¿Por qué? Porque para meter todos esos alimentos, ¿qué ha dejado de tomar? Alimentos que tenían gluten, bollería, cereales, pasta, pizza. Pues mire usted, si usted ha quitado esos alimentos y en su lugar ha metido más fruta, más verdura, más frutos secos, usted no va a estar peor de su salud, va a estar mejor probablemente. Ahora, si cuando yo dejo de comer gluten, lo que hago es que compro los mismos ultraprocesados, la misma bollería, los mismos croissants, los mismos cereales, pero con una etiqueta que pone sin gluten, es decir, sigo tomando los mismos ultraprocesados, pero ahora todavía más procesados para quitarles el gluten, pues probablemente no esté más sano, sino todo lo contrario. Llevar una dieta sin gluten, de verdad sin gluten, es complejo, es difícil. Y si no lo hago bien, puedo tener determinados déficits nutricionales. En ese sentido, sí es verdad que hay un estudio reciente que dice que personas que hacen una dieta sin gluten, evidentemente el trigo lo tengo que quitar de en medio. El trigo es el cereal más extendido en nuestra cultura. Y gran parte de los productos integrales que consumimos en el día a día son procedentes del trigo. Si yo no equilibro bien y yo no sustituyo bien esto, puede hacer que yo disminuya el consumo de mis productos integrales en mi dieta. Y eso sabemos que repercute en la salud. Pero insisto, lo fundamental es que la primera pregunta es, ¿debo comer sin gluten o no? Y si debo comer sin gluten, hacerlo de la mejor manera posible. De la mejor manera posible. Pues Fernando Fabiani, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Por darnos las claves, ¿no?, para poder tener una vida más saludable, que de eso se trata. Claro que sí. Gracias.